atrás porque después no nos podemos quedar mucho tiempo por el horario de esta casa y de los trabajadores. Que vamos a empezar ahora mismo porque no tenemos tanto tiempo, después tenemos que respetar un horario de esta casa y de los trabajadores para finalizar. Pero yo creo que habrá tiempo suficiente para que cada uno de vosotros después se exprese como desee, que diga lo que considere con total libertad y ya está, ¿no? Juan Antonio Sáez, que va a dirigir la palabra, es un antiguo compañero, militante del Partido Comunista de España desde hace muchísimo tiempo. Conoció las Juventudes Comunistas en la SAFA de Andújar y bueno, desde entonces milita en el PC, es protagonista de muchas cosas, la fase última del libro de 1977 hasta estos momentos, y tiene una larga experiencia política y también sindical. Es una empresa del metal de Andújar, consiguió la mayoría absoluta por parte de comisiones obreras desde muy pronto, desde las primeras elecciones sindicales. Por lo tanto, yo creo que una persona de allí nos parecía que para hablar de una comarca, bueno, que no es que esté muy lejos, pero no es esta, no es la nuestra, pues era bueno que estuviese un compañero de allí, de Andújar, que es el centro de la comarca de este trabajo que vais a encontrar en este libro. Yo, sin más preámbulo, le doy la palabra a Juan Antonio Sáez y después seguiremos diciendo algunas cosas más. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos y a todas, y vamos a ver si estamos una tarde pues, de debate, tranquilitos, como debemos de hacer en todos los encuentros de todo tipo, de los partidos, de las organizaciones sociales y sindicales, para aumentar el nivel de debate, de información y de formación, que es lo único que puede tener algo de viabilidad para el futuro de la izquierda. El día que un pueblo sea pueblo y que sean ciudadanos del todo y no solo súbditos, pues sería cuando el pueblo sea el primer poder fáctico. Contra eso no se puede hacer nada, ni ejército, ni medios de comunicación, ni nada. Cuando el pueblo, repito, sea el primer poder fáctico de una sociedad, a partir de ese momento pues, se pueden conseguir bastantes cosas para la mayoría social. Le doy la palabra a Juan Antonio Sáez. Bueno, buenas tardes, y para mí es un placer y un honor estar aquí para contar alguna anécdota que viene a reflejar en el libro, pero yo creo que siempre, aparte de la cuestión teórica y de fecha y demás, yo creo que es interesante algunas vivencias que se han hecho a lo largo de los años en el partido, desde su fundación en la comarca de Andújar. Fue la creación del Pantano de la Lancha. Yo personalmente he conocido en persona a los fundadores, tanto a Miguel Caballero Vaca, que fue uno de los fundadores a nivel de Andalucía primero y después en la provincia de Jaén y en Córdoba, y también a Nemesio Pozuelo, que llegó a ser el gobernador civil de Alicante. En su pueblo le apodaban Floro. Y luego después también he tenido relación con una sobrina de Nemesio Pozuelo, que ha militado en Andújar, ya mayor también, José Farelo Pozuelo, y nos contaba la anécdota de lo que pasaba en la dictadura de Primo de Rivera y las vicisitudes para organizarse en Villanueva de Córdoba, donde la Guardia Civil estaba cada día pues, registrando su casa, y tanto Miguel Caballero como Julián Caballero, que fue luego alcalde de Villanueva y al mismo tiempo fue luego asesinado en la represión contra la guerrilla, y también en ese Pozuelo se saltaban las tapias con el objeto de no los pillar a la Guardia Civil. Era gente joven, muy joven, que habían pertenecido bueno, pues, a las juventudes socialistas y demás, y se fundieron con el Partido Comunista Obrero y fundaron el Partido Comunista en sí, ¿no? Fijaros que tenían importancia y tenían talla teórica, siendo jornaleros y albañiles, que hubo un momento donde UGT allí aflojaba mucho porque la gente se pasaba a un sindicato que ellos fundaron, y fue Largo Caballero en persona a hacer un acto allí en la Casa del Pueblo, y Miguel Caballero Vaca, eso está escrito también por el historiador José Moreno, pues dialécticamente, con argumentos fuertes y firmes, pues le ganó la partida dialéctica a Largo Caballero, y no fue capaz Largo Caballero de llevarse a ninguna otra vez al redil de UGT y del Partido Socialista de ese momento, ¿no? Quiero decir que los más jóvenes hemos mamado de esa vivencia, de esa enseñanza y demás, ¿no? Entonces yo creo que en el año 97
en una reunión que tuvimos en la Universidad de Baeza, pues Luis nos encomendó de que recopiláramos información con el objeto de, en su momento, tratar de escribir, para que no se perdiera, la historia del Partido Comunista en la provincia de Jaén. Me acuerdo que no he podido cuajar eso antes. ¿Por qué? Porque las cuestiones de la asamblea interna, congresos, elecciones unas tras otras, elecciones generales, autonómicas, municipales. Y ahora ya, una vez jubilado Luis, pues la verdad que con mucho ánimo, y hay que agradecerle a Luis ese trabajo ingente, de hormiga, de precisión de relojero suizo, como dice Felipe Alcaraz, pues haya culminado con esta trilogía por ahora en cuanto a comunista en Tierra de Olivos, comunista en Tierra de Minas y comunista en la Campiña Norte de Jaén, historia del Partido Comunista en Andújar. Quiero deciros que Luis, ya sabéis que tiene una trayectoria para nosotros, es un camarada y un compañero que lo admiramos mucho, puesto que en un momento determinado, tanto el partido y la provincia, con Izquierda Unida, pues tuvieron sus crisis y el tirar hacia adelante de Luis, el coger y cohesionarnos a la mayoría, en este caso de las agrupaciones del partido, y a la mayoría de los camaradas de la provincia de Jaén, hizo que el partido no perdiera ese pozo, esa levadura, ese reinable que tiene en la mayoría de los pueblos de la provincia, ¿no? Entonces nosotros le estamos muy agradecidos al liderazgo que en su momento ejerció Luis y también a la labor que está haciendo de investigación, de recopilación, de guardar datos, de guardar documentación y demás. Yo modestamente lo que he podido pues se lo he averiguado. Por ejemplo, la acta del 31 al 36 del Ayuntamiento de Andújar se la he procurado. Muchos meses de trabajo, puesto que te lo dejan poco a poco hacerlo. Y el tema, la pena es que el libro de actas manual, que yo lo tenía en mis manos, del 36 al 39, desapareció del archivo del Ayuntamiento, porque entonces, en los primeros años de la democracia, los ayuntamientos no tenían esa plantilla de archiveros o ese estatus de funcionarios responsables. Sospechamos que tiene el libro de actas manuscrito, donde el secretario general que levantaba las actas de las sesiones era del Partido Comunista Diego Flores y además era masón porque firmaba con un triángulo. Yo el que he visto el libro, no lo pude fotocopiar porque entonces, os estoy hablando del año 79, las fotocopiadoras eran antiguas y eran de estas que tienen mucho carro, tardaban mucho en volver el carro y además el papel era como de mantecado y no pude fotocopiarlo. Eso es una joya, porque ahí venía muchas de las cosas que Luis cuenta en el libro en cuanto a qué miembros del partido, hombres y mujeres, fueron concejales en la República y en la guerra y qué iniciativas tuvimos nosotros tanto en la República como en la guerra. Deciros que hay personajes importantes en Andújar. Fijaros que en Andújar hubo 3 caídas del partido y bueno, tuvimos, yo creo que fue el primer concejal de la provincia de Jaén comunista, Francisco Luis Chastillero, que luego en el 32 fue elegido por la gente de los sindicatos de la Casa del Pueblo, era el líder de los sindicatos obreros, fue elegido alcalde de lo que se llamó el golpe de los soviets, porque los obreros, los presidentes de los sindicatos locales, pues lo impusieron como alcalde y hasta la derecha se tuvo que abstener para que fuera alcalde. Es un personaje singular, donde la verdad que apodaban el sastrecillo, no porque fuera sastre también, sino que era muy pequeño. En los mítines lo hacía en la zona de la Victoria, en la Plaza de España y demás, y se tenía que subir al alto de un banco en una silla porque era pequeño. Pero tenía un bagaje muy fuerte ideológico y es uno de los precursores del Partido Comunista y también los sindicatos obreros, la UGT, donde también militaban en un momento determinado los comunistas, pues crecieran, ¿no? Luego hay una cuestión y es que ya en el año 34, antes del 34, él vislumbraba que venía la Revolución de Asturias y para no tener la agarradera o el compromiso como alcalde, para estar suelto y hacer la revolución, lo dimitió. Luego después ya fue alcalde en el año 78, en el año 38, una vez que se iba a acabar la guerra, también fue alcalde y así ejerció hasta el 29 de marzo de 1939, donde yo poseo pues, parte del mandamiento de pago firmado por él como alcalde, 29 de marzo del 39. Luego ya lo cogieron junto con otros
militantes socialistas y comunistas, y iban en camino de Bodí y allí vinieron el alto los monjistas, lo cogieron prisioneros y fusilaron a este. Luego hay una cuestión, ya que ya terminada la guerra, viene la represión y el Andújar fue brutal. Tenemos los documentos que también lo ha averiguado Luis ya por la facilidad que ha tenido con el tema de los archivos, pero antes teníamos nosotros manuscritos, los consejos de guerra a mano, que lo hicimos de ellos a través de Sebastián Estepa, un viejo militante socialista que ya murió, y lo procuró. Y entonces venían incluso los nombres de los condenados, unos fusilados y otros con muchos años de cárcel, por los apodos y demás, ¿no? Pero Luis, el mérito que tiene es que ha sabido bucear en los archivos y conseguir estos expedientes tan ricos en experiencia, en historia, como lo de Luis Chastillero, como lo de Pedro de Haro, como lo de los Navas, un bisabuelo de Francisco Cazanilla, que es el portavoz nuestro en el ayuntamiento actualmente, y demás. El tema es el siguiente, que viene la represión y los aliados van ganando la guerra mundial. Y la gente nuestra se envalentona. Estaban organizados ya el Comité Provincial en Andújar, a través de Juan Planés, que era un panadero, que por cierto vivía en mi calle, y se reunían en una casa que hay al lado de la mía, se llama Palacio de Lecijano, ahora está en reconstrucción, y fue la sede de la Juventud Socialista Unificada y la sede de los carabineros. Ahí se alentaban la gente joven que quería ir al frente, y demás. Bueno, pues Juan Planés organizó con otros camaradas el tema del Comité Provincial, y emparentonado de que los aliados lo iban a liberar, pues salían libremente más a las tabernas. Es un barrio donde había muchas tabernas, y entonces, bueno, pues hablaban libremente, incluso repartían propaganda. Entonces, claro, el franquismo no era tonto, iba a la represión, y mandaban brigadas políticos sociales secretas hasta que los cingaron a todos. Los cingaron, vamos, y ya sabéis la caída, que además la verá también muy intensamente en el libro. Y de ahí pasamos, bueno, pues a tener una fase donde el partido se mantiene, pero sin una dirección estable. En la caída del 45, junto con esto, cayó también por ayudar al partido, no era afiliado, pero daba mucho dinero para ayudar a los presos políticos y a las viudas y demás, que era Gregorio Ortega de la Haza, que era el primer contribuyente de Andújar, es decir, que le costaba más dinero a las arcas municipales. Entonces tenía una facilidad, porque tenía mucha tierra, tenía muchas propiedades y tenía facilidad para ayudar. También lo metieron preso, estuvo 6 meses fuera. Y se libró de la pena de muerte, esto que voy a contar, porque a través de una amiga suya conocía a la mujer de Queipo de Llano. Y entonces le recomendó: tú no seas tonto y ofrécele a la mujer de Queipo de Llano, ponle una finca. Luego ya veremos cómo se hace esto. Entonces le donó la finca que hay entre Manulejo y Cardeña, que se llama El Piruetanar. Y por ahí se libró de la pena de muerte Gregorio Ortega de la Haza. Eso no está escrito en ningún sitio, esos son los que no están metiendo la gente veterana, ¿no? Luego después, ya en el año 61, una vez que el partido aprueba la política de reconciliación nacional, se pone en práctica y se organiza el partido. También está organizado en varios sitios, en Linares, en Joda, en Úbeda, en Andújar, Torredonjimeno, y se forma el núcleo Comité Provincial en Andújar. Entonces, con el objeto de pedir la amnistía para los presos políticos y también la reconciliación nacional, entonces el Comité Provincial, gente valiente en aquellos tiempos, pues hicieron pintadas y repartieron las tablillas de multicopistas en el cuartel de la Guardia Civil, que hoy es la Casa de Cultura de Andújar, en todo el centro de Andújar. Y también enfrente está la iglesia de Santa María, que es la iglesia mayor de allí de Andújar, y también echaron las tablillas y pintaron las paredes con amnistía a los presos políticos. Pues el franquismo mandó una brigada secreta de político social y tardó un mes en detectarlo. Y mira que iban a las tabernas, se vestían con ropa normal, de paisanos, de jornaleros incluso, y en las tabernas antes las personas, sobre todo hombres, pedían media botella de vino o un piso de vino y ligaban en las tabernas. Entonces fueron haciendo un poco de confianza hasta que dieron con un muchacho que estaba trabajando en una empresa de cerámica de azulejos, se llamaba El Barrero,
que tenía alrededor de 2.000 trabajadores. Estaba pasando el cementerio de Andújar, estaba la patrulla que todavía existe las naves. Entonces al muchacho le preguntan, ¿tú eres trabajas? Se fue haciendo confianza. Yo soy el herrero, ¿y qué, cómo os tratan? ¿Os pagan bien la hora? ¿Os pagan bien el salario? Sí, y bueno, y cuando no tenéis alguna queja que dice, hay un hombre que nos ayuda y nos hace los escritos y nos asesora y demás. Y dice, ese hombre como es el hombre que queremos conocerlo, es un hombre que tiene el pelo blanco, era Andrés Cantón Aguilera. Entonces cogieron ese hilo, lo tiraron de la madeja y ya cayeron un montón de camaradas, no solamente en Andújar, sino en toda la provincia, en Linares, en Joda, en Torremolinos, en Jaén incluso, en Úbeda y demás. Y la cuestión es de que era víspera de Semana Santa y estaban ya las procesiones saliendo de la iglesia de San María. El ayuntamiento entonces era la cárcel. Y está situado entre dos iglesias, Santa María y San Miguel. Venía la procesión de la Esperanza, que era chico, lo contaban también, venía la procesión de la Esperanza, que estaban torturando a José María Lortán de Úbeda, tío político mío, lo estaban torturando y los lamentos lo oía la gente desde la calle. Y hasta que, bueno, el hombre no pudo resistir y delató pues, a su hermano que vivía en Andújar, que se había escapado. Total, que lo cogieron a todos y ya sabía el proceso. Es muy minucioso, es muy interesante, lo ha escrito Luis, es el que lo ha buceado en el archivo, tiene más de 500 páginas y demás. Provisionalmente el partido pues, se mantiene con el hijo de Andrés Cantón, el joven Andrés Cantón Rodríguez, con José El Rubio, Canales de los Menos, y con otra gente, y Manuel Marín de Andújar. ¿Qué hace? Que su labor es canalizar en los documentos del partido, el mundo obrero sobre todo, a ellos se traslada muy bien a Granada, muy bien a Córdoba, y entonces lo que hacen en su labor política es repartir, llevar la voz del partido y la orientación del partido, llevarla a los núcleos donde había algún camarada o varios camaradas, ¿no? Luego ya en el 70, ya sabéis, la otra caída, con el estado de excepción del franquismo con el proceso de Burgos, pues la verdad es que cayeron de una forma también muy inocente, puesto que con el tema de que los abogados de la provincia intercedieran o protestaran o mandaran cartas de apoyo al tema de la amnistía para los presos de Burgos, pues resulta que compraron muchos sobres y demás en varias papelerías y mandaron una carta a los abogados. Claro, los abogados de la provincia entonces, la mayoría no eran demócratas, entonces fueron a las autoridades franquistas y empezaron a tirar de hilo. En Andújar fueron a la librería Blanco y dijeron, sí, aquí ha venido un muchacho y se ha llevado 500 sobres. Y fueron tirando de hebra hasta que cogieron a un montón de gente. Y también los torturaron. Incluso algunos estudiantes de Andújar ya fallecidos. Yo les hizo la tortura y cantó quién era, en este caso, el nombre clandestino de Ernesto Caballero y demás. Luego, después de esa caída, una anécdota que hay es que los que estaban fichados, cuando había una cuestión inyectable esta del franquismo, enseguida iba la policía por ellos. Entonces, en Úbeda cogieron a José María Lozano y su mujer, la cuñada de Pedro, llamó a Andújar a Pedro Rodán para que se diera de pie. Pedro Rodán era el encargado general de una empresa grande de construcción, Cesario Lozano. Entonces se fue de su vivienda, se fue a la vivienda de una hermana suya y, bueno, escucharon los pasos de la Guardia Civil por la calle Proceda, que vivía su hermana, y por un ataque se saltó y se fue. Ese barrio está casi al lado del río, con la bombilla, y se fue y se gritó por eso. Es decir, quiero deciros, bueno, y en el tema de la tortura esta del 70, al camarada José Rubio, de la tortura lo dejaron tetrapléjico, es decir, fuerte, fortísimo. Entonces, bueno, la lucha, los sacrificios de la gente nuestra en esos tiempos para que el partido perdurara, era el único ente organizado que hacía frente al franquismo en todos los niveles, pues existiera, ¿no? Luego a nivel sindical, pues a nivel sindical, claro, la fábrica, Andújar tenía bastante industria, no tenía que Linares, estaba Santana y demás,
pero tenía bastantes empresas de construcción de más de 100 trabajadores, tenía de madera, tenía de metal, y además tenía mucho textil. Había una fábrica de profesores humanos que tenía casi 500 mujeres. Entonces la cuestión es de que había un movimiento ahí que había que orientarlo hacia qué clase de sindicalismo abrazaba o qué proselitismo éramos capaces de hacer para ganarlo. Y la cuestión es de que se hizo una buena labor. También en coordinación y con la ayuda y la solidaridad de los sindicalistas de Linares, que me echaron mucha mano y enseñaron un montón de cosas. Las primeras elecciones sindicales en Andújar, en todas las empresas grandes y menos grandes, valimos. Misionera oficial y organizada por el partido sacó el 80% de los delegados sindicales. Y en la siguiente del 80 y de los 82 lo mismo. Hasta que ya vino la política nacional en cuanto al acuerdo que imaginaban en vez del Estado la Comisión Obrera, y fue un poco leyendo delegados también por el cierre de empresas. Y la verdad que llega a las elecciones, les voy a contar la anécdota y ya que llegué a las elecciones municipales. Y fijaros el simbolismo que tiene esto. Aquella persona que había estado perseguida, torturada y detenida, encarcelada por el franquismo, formó la mesa de edad como concejal de mayor edad. Y entonces él encargado de abrir la democracia municipal en Andújar, entregándole el bastón de alcalde de mando al alcalde, que en este caso era Antonio Gallego Gil, socialista, porque habíamos llegado a un pacto entre socialista y comunista en Andújar. Y se le entrega ese simbolismo. La persona torturada restablece la democracia, normaliza la democracia de ese símbolo, ¿no? Y un poco más, decía lo del golpe de Estado, que lo pasamos en primera persona. Yo era un pupiolo, era concejal. Y entonces, bueno, yo estaba en la fábrica trabajando, cuando llega mi compañero a la puerta, vete para el ayuntamiento que nos va a ir con el alcalde, que era Juan Conde González, que ya fallecido. Y entonces, Juan Conde tenía, su padre vivía en Valencia, porque después de la guerra muchas familias se dispersaron y él no conocía a su padre, pero su padre lo localizó a él, como era el alcalde, y además fue localizando. Y entonces su padre le llamó desde Valencia y le dijo: Juan, Miranda ha sacado aquí los tanques en la calle y ha proclamado el estado de excepción. Bueno, pues podéis comprender que los tres comunistas, Macho, los Carbarretas, cuando fuimos con el alcalde, los tres y el alcalde 4 personas, y había 9 concejales socialistas, en este caso 8, secretario del alcalde, y desaparecieron todos. Esa es la anécdota, desaparecieron todos. A la media hora, cuando sale el rey, el histórico capitán general, y dice que ha dado la orden, no sé qué cuál, comparecen todos los concejales, fundamentalmente Pedro Calero, que era el más poderoso, era el portavoz, siempre el más bruto, el más valiente, aparecen, y nosotros nos había entrado, había dejado para el sur. Se acerca de ese tipo, donde nos jugábamos el tipo. Y ahora ya pues dejo a Luis porque esto tiene mucha historia. El reto es que hemos cortado en el 95. Y yo digo, si tenemos salud, Luis, hay que seguir, porque no hemos dejado muchas cosas y estamos relatadas. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Comunista en la Campiña Norte de Jaén no es un libro de memoria histórica, propiamente dicho. No es un libro que tenga listados completos de represión ni de otros factores. Es un libro que tiene como hilo narrativo la historia del Partido Comunista de España en esta provincia. A mí me nació esta idea porque en los 7 años y medio u 8 que yo fui secretario provincial del partido y coordinador provincial de Izquierda Unida y bibliotecario, las 3 cosas era entonces. Resulta que en el viaje a los pueblos, a los municipios, Jaén tiene 97 municipios, pues había hombres mayores que me contaban cosas, que me enseñaban algunos papeles, que me decían, bueno, vicisitudes de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos, o incluso algunos de ellos mismos, que he conocido de ellos mismos como protagonistas. Entonces yo fui abrigando la idea, algún día yo escribiré todas estas cosas para que queden escritas, por si sirven modestamente para algo. Yo creo que sí,
Yo le llamo la otra historia. Mirá, en la provincia de Jaén no se escribe mucho de historia, pero lo que se escribe no es este tipo de historia. El otro día, el día 16, presentamos el libro en la Diputación Provincial de Jaén y nos acompañó Luis Garrido. Para mí es la máxima autoridad como historiador en la provincia de Jaén. Para mí, para otros quizás no, pero para mí sí. Y coincidíamos en esto. Esta otra historia no se habla, no se escribe. Hay pinceladas sueltas, no digo que no haya nada escrito, sí que lo hay, pero así relatos con vocación sistemática, bien sectorial o temporal, no existen, ¿no? Y yo abrigué esa idea y así empezó Comunistas en Tierra de Olivos, que es un intento de sistematizar la historia del Partido Comunista de España en esta provincia, en toda la provincia. El segundo trabajo, Comunistas en Tierra de Minas, que es lo mismo, la misma idea, pero en el ámbito territorial de lo que era el antiguo distrito minero de Linares de la Carolina, los municipios nuestros, que ya lo presentamos también en el campo universitario, como sabéis, y este tercer trabajo, que es la Campiña Norte. Comprende 10 municipios: Andújar, Marmolejo, Lopera, Arjona, Arjonilla, Escañuela, La Higuera, Villanueva de la Reina, Cazalilla y Espelúi. Esos son los 10 municipios que comprende este trabajo. Y como he dicho, mi dificultad principal no ha sido no tener información. Bueno, especialmente tiene sus defectos, como todo el mundo, claro, pero creo que uno de mis defectos no es que no tenga paciencia. Si uno tiene especial paciencia para ver las cosas y leer los papeles y tal, ¿no? Y entonces el principal problema no es la falta de información, sino cómo sistematizaba yo esa información. Bueno, el Partido Comunista de España, porque es una de las ideas que os puede ayudar. Yo sé que hay personas de vosotros que ya han leído el libro, otras que lo están leyendo y otras que probablemente lo leáis. Bueno, yo lo que trato esta tarde es de dar unas cuantas ideas por si os ayudan a leer el libro. Ya está, nada más que eso. No es otra pretensión, no es un objetivo bastante sencillo. Pero el Partido Comunista de España ha sido la única organización del movimiento obrero, político y sindical que ha estado organizado en la provincia de Jaén de manera ininterrumpida desde que nació en 1921 hasta nuestros días. Ha estado en periodos de clandestinidad y en periodos de legalidad. Fue un partido legal desde 1921 a 1923, con la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera pasó a ser clandestino el partido. El PSOE no, pero el PC sí fue clandestino en la dictadura de Primo de Rivera. Y después, con el advenimiento de la República, un poco antes, volvió a ser legal, volvió a ser un partido legal. Durante la guerra también, lógicamente, fue legal, durante toda la República, tanto el periodo de guerra como el periodo que no hubo guerra, y a partir del 39 pasó a ser un partido ilegal, hasta el 9 de abril de 1977, en que volvió a ser un partido legal. Por lo tanto, es una historia de legalidad y de ilegalidad, de clandestinidad, pero siempre ha estado organizado, de una manera ininterrumpida. Y esta ha sido la preocupación fundamental mía. ¿Qué posición ha tomado? ¿Qué ha hecho el PC? ¿Cómo estaba organizado en esta provincia? Mirad, el Partido Comunista de España en esta provincia ha sido fuerte, pero muy, muy fuerte. Mirad, algunos datos. Mirad, después de Valencia y Madrid, Jaén era la provincia con más afiliados en 1937. Las causas yo creo que son concretas. Jaén fue zona de retaguardia en la guerra, no hubo, vamos, las tropas de Franco entraron en la provincia de Jaén 2 o 3 días antes de que terminara la guerra. Entonces, en una zona de retaguardia, el partido funcionaba un poco como partido de refugio, que han dicho algunos autores, y yo estoy de acuerdo con eso. Esa fue una razón, pero otra razón principal es que aquí había un movimiento obrero fortísimo, y durante muchos años, tanto en las casas del pueblo, en las sociedades obreras, los comunistas y los socialistas estaban juntos. Estaban en el mismo sindicato, militaban en la UGT y en las casas del pueblo y en las sociedades obreras. El Sastrecillo, que ha dicho Juan Antonio, era un verdadero líder sindical en la casa del pueblo de Andújar. Si no hubiese sido por eso, el apoyo, porque él fue concejal en las elecciones municipales de 1931, prácticamente de los primeros concejales que hubo en Andalucía, y desde luego yo no conozco otro alcalde que fue elegido alcalde
en el año 32, no conozco otro alcalde antes que este hombre, en 1932. Si no hubiese sido por el apoyo de los socialistas, no hubiera salido alcalde, lógicamente. Entonces, eso explica un poco la influencia que ella tenía. Pero en la guerra civil, en el año 37, era el partido más fuerte de la tercera provincia de España. Editaba un periódico que primero fue 2 números a la semana y después fue diario, Frente Sur, con una tirada de más de 30.000 ejemplares. Es decir, era un partido considerable y no lo dirigió, por cierto, Frente Sur Miguel Hernández. En el libro encontraréis también algunas cosas que yo me he encontrado ahí, que se han dicho cosas. Me gustaría que se hablara de la estancia de Miguel Hernández en la provincia de Jaén. En Andújar estuvo en la primavera del 37. Me gustaría que se hablara, porque si se dicen cosas, mirá, yo modestamente no respeto a la opinión de todo el mundo, pero ante una opinión histórica hay que citar una fuente. Si no se cita una fuente histórica, de dónde se saca la información, pues se corre el riesgo de que no se esté precisando bien. Y Miguel Hernández no dirigió Frente Sur. Frente Sur era un periódico editado primero por el Altavoz del Frente Sur, que era un organismo del ejército republicano, dirigido por el PC también, pero el Frente Sur lo editó 4, 5 o 6 números, Frente Sur. A partir del número 5, 6, 7 ya era periódico del Comité Provincial del Partido Comunista de España, y el director era Jiménez Arroyo, un hombre de Andújar, que en calidad de secretario de lo que se llamaba entonces agitación y propaganda, pues era el director del periódico. El periódico está en la hemeroteca del Ayuntamiento de Madrid, el original. Podéis consultarlo, tiene cantidad de información. Pero hay una copia en el Instituto de Estudios Jiennenses, no está completa, pero bastante completa. Bien, en ese periódico se puede ver datos que yo estoy diciendo y otras publicaciones que hay en el conjunto de España. El partido era un partido fuerte y organizado, como repito, de una manera ininterrumpida. Os puede ayudar eso para comprender en la narración qué ha sido el PC a lo largo de todos los periodos y en qué contexto se movía. Porque antes de cada capítulo del libro hay un epígrafe que es contexto político. ¿Cuál es el contexto político? Español, nacional y de Jaén también, incluso internacional. ¿Cuáles eran los hechos más relevantes en los que tiene lugar la organización de este partido? Otra idea que yo quería apuntar es la siguiente. Este no es un libro neutral, porque yo no creo en ninguna neutralidad, así lo digo claramente, ¿eh? Cuando una persona habla en un medio de comunicación, sea periodista, tertuliano o lo que sea, o un profesor habla en el colegio, o un conferenciante da una conferencia, o nos reunimos con los amigos y hablamos, o en una asociación, nadie es neutral. Todo lo que decimos y escribimos, todo está pasado por el filtro de la subjetividad del que lo escribe o lo dice. ¿Cuál es el filtro de su subjetividad? Sus propias creencias, su propia cultura, su propia formación. Por lo tanto, el libro no es neutral. Primero, porque yo no creo en la neutralidad. Y segundo, porque está escrito por una persona que todavía es militante del PC. Pero que no sea neutral, que no lo es, no significa que sea arbitrario. No es un libro arbitrario. La afirmación y la narración que hay ahí está avalada por fuentes de información que están citadas. Por lo tanto, cualquier persona puede acceder a ellas. Otra idea que os puede ayudar al hilo de esto. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que yo he utilizado? Porque al principio pensaba que iba a ser complicado lo de la fuente de información, pero bueno, he tenido suerte o perseverancia, o las dos cosas. Mirad, yo he consultado un montón de archivos militares, porque en un periodo de tiempo, en el archivo territorial número 2 de Sevilla, por ejemplo, hay 15.000 expedientes de personas que sufrieron procesos sumarísimos de urgencia. La legislación sumarísima de urgencia la instauró el franquismo en 1939, inmediatamente después de terminar la guerra, y duró 2 años. Era algo terrible. Hay 15.000 expedientes de personas con nombre y apellido en el archivo que cualquier persona puede consultarlo. Y tienen un montón de información. Pero hay que tener también un poquito de paciencia para consultarlo. Porque a veces lo que se ha escrito, con todo mi respeto, vamos, que yo valoro a alguna gente, además lo valoro más que a otros, lógicamente, pero a veces se dice, bueno, hubo tantos detenidos, los condenaron a tantos años,
y se va uno, coge una sentencia, el folio del expediente de la sentencia, a lo sumo el informe del fiscal y se acabó. No, no, tienes que leerte el expediente. Porque si te lees el expediente vas a encontrar el informe del cura, el informe de la falange, el informe del alcalde, de los testigos, de los señoritos del pueblo que declaran, los que hacen la denuncia, el atestado de la Guardia Civil, el informe de, repito, de la organización, y eso tiene un montón de información. Y claro, con esa información, pues la verdad es que en esos procesos sumarísimos que yo estoy diciendo como fuente de información, se puede llegar a ella. ¿Qué más fuente de información? Archivos militares, archivo territorial número 2 que está en Sevilla, de todas las provincias para la parte occidental, aunque tiene muchísima información de Jaén y es oriental. Archivo militar togado número 23 de Almería. Allí está la causa de Linares del año 45, de la detención del 45, que el secretario era de Andújar. Era un panadero de Mancha Real, Juan Planet, pero él se había ido de Mancha Real, vivía, era panadero, la familia, todavía hay una panadería Planet allí en Andújar, y este hombre fue el secretario provincial. Hubo en el año 45 4 o 5 penas de muerte, todas las conmutaron por 30 años de prisión, Franco, a excepción de la del secretario político, Juan Planet, que lo fusilaron en Jaén. La familia se llevó los restos a Madrid. Bueno, había gente de Linares, lo habéis conocido muchos de vosotros. Ahí estaba en ese expediente del año 45 Sebastián Espinosa, Paco Cerezuela, Juan Cerezuela, estaba el Alejandro Arco. Por primera vez yo he sacado, digo por primera vez porque bueno, una cosa que aportar, inédita, por primera vez yo he sacado a la luz que en realidad eran dos causas. Una causa principal de ese año 45 y una causa bis, porque el régimen lo que hizo fue, como había 50 y tantos detenidos entre todos los municipios, pues dividió los que eran de verdad dirigentes del partido, la causa principal, y los que eran colaboradores del partido, la causa bis, la misma causa bis, la causa 645. Bueno, esa causa, diciendo las fuentes que estoy, está en Almería, la podéis consultar cualquiera. Además, a mí se me cayó el alma cuando la vi, porque tiene 1700 folios, pero es que están las grapas de los folios con óxido de la humedad, el archivo un desastre, el tratamiento técnico una pena, y bajo la jurisdicción militar todavía, porque esos archivos no están ya en la jurisdicción civil, porque no están catalogados como técnicamente bien, asequibles. Todavía hay ahí ciertas, y después para acceder al archivo, yo no he tenido muchas dificultades, pero algunas he tenido, algunas he tenido. 20.000 veces tienes que llamar, que si la instancia no sé qué, que si no puede entrar con bolígrafo, vayamos a que rompan los papeles. Si los papeles están rotos, si no los cuidáis, ¿qué voy a romper yo con el bolígrafo? Te tienes que entrar con un lápiz para que si hace borrones se puedan borrar. En fin, dificultades. Archivos militares, el Archivo General de la Defensa, Paseo de Morel número 3, por si queréis verlo, allí en Madrid. Está la causa de Andújar, la detención del año 61. Y bueno, hasta que se puso en marcha en el año 63, se creó el Tribunal de Orden Público, la jurisdicción militar fue la que entendía de las detenciones de la gente del partido. Archivos militares, por lo tanto, fuentes de información. Archivos civiles, he consultado los archivos municipales de los 10 municipios, igual que antes, pues consulté los archivos municipales, incluidos de Linares, para el trabajo de aquí de esta comarca, ¿verdad? El archivo histórico de la Junta de Andalucía, que está en el barrio de la Magdalena de Jaén, que tiene todos los expedientes penitenciarios. Antes la prisión provincial de Jaén tenía todos los expedientes penitenciarios. Son muy importantes porque tienen información, tienen mucha información, la historia penitenciaria del detenido, ¿no? Pero ahora están ya en el archivo histórico de la Junta de Andalucía. Ya se consiguió, gracias a la labor de un historiador de aquí, de Sánchez Tostado, que hizo la petición y lo consiguió, bueno, bien, que pasara el archivo de la cárcel provincial al archivo de la Junta de Andalucía. Tiene mucha información. La aplicación de la Ley de Responsabilidad Política está ahí en ese archivo, que también tiene muchísima información, ¿no? Archivos civiles, archivos militares, el archivo histórico del PC está en la calle San Bernardo, en Madrid, en virtud de un acuerdo que está en vigor entre el Partido Comunista de España y la Universidad Complutense. Según ese convenio, la Universidad Complutense custodia el archivo histórico del PC y bueno, tiene tal cantidad de información que eso es tremendo y además está bien, está dignamente bien, las instalaciones son buenas, se puede consultar
perfectamente, ¿no? Bueno, publicaciones periódicas, bibliografía, la veis en el libro. La bibliografía que veis en el libro tiene una característica que yo la resalto porque es verdad, como es verdad la tengo que decir. Hay autores que citan bibliografía que ellos no han leído, que ellos no han visto. La bibliografía que está ahí, en ese libro, en el libro este, yo la conozco, la he visto. Por lo tanto, doy fe del contenido de esa bibliografía y creo que alguna es bastante interesante. Y después el libro tiene pues 500 y pico notas a pie de página, que unas son informativas y otras son simplemente explicativas, pero las que son informativas pues también contienen información, son fuentes de información. Documentos inéditos que me han pasado, familiares de militantes del PC, pues también son fuentes de información. Estoy explicando las fuentes porque el libro no es neutral, pero no es arbitrario, están citadas las fuentes. Documento más antiguo del año 1927, donde un grupo de jóvenes viene de Villanueva de Córdoba al pantano de Andújar, de la Lancha, y eso ayuda mucho a extender el partido en aquella comarca y en la provincia de Jaén. Y entonces hay un documento de Miguel Caballero Vaca, que está en Torre-Andújar y que fue uno de los que vino de Villanueva, junto con Nemesio, que ha dicho Juan Antonio, y otros que después fueron a la guerrilla de Sierra Morena. Bueno, y ese documento de 1917 a mí me lo hace llegar un familiar de Miguel Caballero Vaca, su sobrino, Ernesto Caballero, que me lo entregó. Y entonces, claro, bueno, documentos inéditos, documentos de Luis Sequeira, que fue detenido en el año 45, algunos documentos inéditos que son verdaderas joyas y que desgraciadamente pues se ha investigado poco. Bueno, si contribuimos modestamente a que todo esto se conozca, pues mío se otro juego. Otra cosa que puede ayudar, yo aconsejo, yo no soy digno de aconsejar nada a nadie, pero los libros de historia tiene uno que tener cierta paciencia con ellos, porque tienen infinidad de nombres, de fechas, tiene muchos nombres, aunque no tiene listados cerrados, tiene muchísimos nombres, de gente no solo de la época de la represión, sino pues de la época de la legalización, desde el 77 hasta ahora, ¿no? O del 66. Bien, las fuentes están ahí, las podéis consultar, no es un libro arbitrario, como característica que os puede ayudar también para que os situéis. Lo digo porque ya los libros en general están teniendo buena aceptación, incluso en el mundo académico. Yo tengo testimonios de la Universidad Complutense que se han citado. Los libros estos están teniendo buena aceptación, pero también hay gente que no le gusta. Uno dice, por ejemplo, es que se nota que tiene el carnet. Digo, sí, lo digo en la introducción. En la introducción lo digo, que tengo el carnet. Pero digo también, ¿no te has dado cuenta que la fuente de información la cito para que tú puedas verla, puedas sacar otras conclusiones? Bien. Hechos más relevantes que tiene el libro y que os pueden ayudar. Tiene, lógicamente, en un largo recorrido de 1921 hasta el 94, pues muchas cosas, pero bueno, resaltamos algunas cosas, ya ha dicho Juan Antonio. Está tratada, por ejemplo, la batalla de Lopera, de una manera que hasta ahora no se ha escrito, porque sí se ha escrito de la batalla de Lopera, pero no se ha dicho la implicación del PC en esa batalla, de los mandos militares. Pues, sabéis que murieron allí dos poetas, ¿no? Ford, Comfort y Raff. Murieron dos poetas, pero nadie dice que eran comunistas. Joder, porque lo digo. Yo no se lo digo. Quiero decir que hay cosas que parece que cuesta. O los mandos militares, ahí estuvo en la batalla de Lopera, que yo analizo la batalla de Lopera también bajo otra óptica que hasta ahora creo para aportar algo nuevo, porque claro, si dices lo que ya has dicho otro, pues para eso no dices nada, te callas y ya está, ¿no? Yo la batalla de Lopera la analizo. La batalla de Lopera consistió en que las tropas de Franco entraron en Lopera el 29 de diciembre de 1936 y el 1 de enero, unos días después, en Porcuna, en lo que se llama, por algunos autores, la campaña de la aceituna, que después inspiró a Miguel Hernández, dicen otros autores, probablemente. Bueno, en el libro veréis que nosotros nos montamos en esa hipótesis de que inspiró a Miguel Hernández. La campaña de la aceituna era una fortísima campaña del ejército franquista de Queipo de Llano, que ya había conquistado Córdoba, para venir, porque la idea de Franco, mirad, era la siguiente. Franco en la guerra tenía el siguiente esquema mental: llegaré a Madrid conquistando Córdoba, pasando por Jaén, del Peñaperro a La Mancha y llegar a Madrid. Esa era la idea estratégica del recorrido de Franco de ganar la guerra. Pero la batalla de Lopera, que algunos autores dicen que se perdió,
porque las tropas de Franco entraron en Lopera y en Porcuna, en realidad para mí no se perdió, sino que se ganó. ¿Por qué? Porque el ejército de la República consiguió que el plan estratégico de Franco fracasara y el frente de lucha se quedó ahí, en el límite entre Jaén y Córdoba hasta el final de la guerra. Ya no avanzó las tropas de Franco Pérez. Tuvieron que irse por Extremadura, que sabéis, hicieron una masacre en la plaza de Toros de Badajoz, como sabéis, con Yagüe, pero por aquí no avanzaron. Entonces, en realidad no hubo un triunfo del ejército franquista. Bueno, ahí intervino en esa batalla y fundamentalmente, aparte de las tropas del ejército de la República, la 14 Brigada Internacional, de la Brigada Internacional, la 14 Brigada. Bueno, yo analizo los mandos militares de la brigada y su vinculación con el PC, porque algo que no se ha dicho todavía, no se dice, creo yo, porque hay una reticencia a decir, a ver, Miguel Hernández, lo he dicho siempre, pero es que si no lo digo no me voy tranquilo hoy. Miguel Hernández vino a Jaén como corresponsal de guerra. ¿Pero eso qué es? ¿Un corresponsal de guerra qué es? Es un periodista que una empresa manda al frente a una guerra, ¿no? Y él no forma parte de ningún frente, ese corresponsal, es un profesional que manda crónicas a la empresa que le paga, en la que está empleado, ¿no? Pero no forma parte de la guerra, ¿no? Eso es un corresponsal de guerra. Pero Miguel Hernández, ¿qué empresa lo mandó aquí? ¿Sabéis quién lo mandó? El 5º Regimiento, es decir, el PC, ese lo mandó. Y es el prototipo de poeta soldado, que corresponsal de guerra. Ni dirigió Frente Sur, ni vino aquí como corresponsal de guerra. Yo creo que se dice, y está escrito esto, hay cosas en la provincia que era un corresponsal de guerra. Yo creo que estas cosas se dicen para edulcorar su condición de militante del PC. Y hay esa tendencia a edulcorar las cosas. Mira, ser militante del PC no es un privilegio, ni es la suma racionalidad, no, es una cosa, una opción como otra cualquiera, con sus defectos y sus virtudes, pero digámosla claramente, si hay un argumento, pues se dicen de frente y por derecho y ya está, pero esto de ocultar, edulcorar, no me gusta esto, y por lo tanto yo en el libro no opto por esa posición, bueno, fue un hecho relevante la batalla de Lopera, fue un hecho relevante la operación militar para poner fin a la sublevación de los guardias civiles en el santuario de la Virgen de la Cabeza y cómo participó el PC en esa operación. Fue una operación militar diseñada por Antonio Cordón, que era un militar profesional, miembro del PC, y había sido asesor de Juan Negrín, el presidente del gobierno, que estuvo destinado aquí, estuvo destinado en Andújar, en Jaén, pero establecieron la jefatura del ejército del sur aquí, del sector del ejército del sur aquí, y estuvo en Andújar. Él lideró la operación para poner fin. Allí lo que hubo fue una sublevación, que no venga, esto es otra cosa, ¿no? Yo qué sé, sabéis que Franco, el franquismo, utilizó el santuario, el Alcázar de Toledo y la Basílica del Pilar de Zaragoza como iconos después de la heroicidad conjunta de no sé qué héroes católicos nacionales. Y había toda una liturgia ahí que hubo una sublevación. Los guardias civiles, hubo una sublevación de los guardias civiles que se pertrecharon allí en el santuario con mujeres, ancianos y niños. No fue una operación, digamos, de héroes. Bueno, y que se le ofreció por parte de la República, aportamos los documentos, que bueno, Juan Antonio de esto me ha pasado un montón de documentos, de Octavilla, que delegaciones que fueron a visitarlo desde el ayuntamiento, el alcalde socialista, Colomé, gente del partido, que fueron a visitarlo para ofrecerle que depusieran su actitud y depusieran las armas y que no se sublevaran contra la República. Y no lo consiguieron, Hubo el comandante, el máximo mando de la Guardia Civil, No Fuentes, aceptó la propuesta de la República, pero el capitán Cortés no la aceptó. Y bueno, ya sabéis cómo terminó eso. Yo analizo ese hecho como importante, la guerrilla también de Sierra Morena como otro hecho importante. Y siempre estos hechos analizados desde la óptica de cómo participó el PC en ello. En la guerrilla de Sierra Morena, mirad, la provincia de Jaén tiene 4 zonas de sierra: Sierra Morena, la Sierra Sur, el Sierra Mágina y la Sierra de Cazorla. En las 4 hubo guerrilleros del PC organizados. Aquí
se trata de organizar qué guerrilleros del PC había. Y otro gazapillo que ha encontrado uno. Pues, primero hay un grupo de Marmolejo que se ha estudiado por algunos, se ha publicado algunas cosas, el grupo guerrillero de Marmolejo, con su líder principal que fue el Vidrio y que era socialista. Bueno, y además que estaba enfrentado al otro grupo de Francisco Expósito Algazas, que era comunista. Bueno, pues ni el Vidrio era socialista, ni estaba enfrentado al Expósito. Pero bueno, se puede comprobar. Basta, yo como lo he comprobado que no era socialista el Vidrio. Pues he ido al acta de Marmolejo del 37 y he consultado el acta cuando tomó posesión como concejal del PC. El Vidrio, ya está. Lo que pasa es que eran dos guerrilleros distintos. El Vidrio y el Gaza eran dos guerrilleros que le separaban 4 o 5 años. El Vidrio se echó a la sierra porque si no lo hubieran fusilado seguros inmediatamente después de la guerra, y en esa fase de la guerrilla tenía la característica de supervivencia, no tenían grandes planteamientos políticos, lo que se planteaba era porque lo iban a matar, era sobrevivir, ¿no? Y bueno, no tenían una visión política de la lucha, no estaban organizados y tal. Pero en el año 44 viene porque se escapó de Logroño, Francisco Expósito, el Gaza, que volvió en la legalidad a Andújar, se fue a Francia. Y este hombre lideró otro grupo de guerrilleros, pero los dos después se unieron. Yo digo, porque dicen que estaban enfrentados, es que hay testimonios que están donde están unidos, hay documentos donde están unidos. Bueno, la guerrilla de Sierra Morena, otro hecho importante. La estancia de Miguel Hernández, como he dicho, en el 37 en Andújar, también se analiza. Las cartas de la Pirenaica de esa comarca, en los años 60, interesante. Hay más de 20.000 cartas de la Pirenaica en el archivo del PC. Lógicamente uno ha ido buscando las de la provincia de Jaén, ¿verdad? Ya sacamos a la luz en el primer libro, Comunista en Tierra de Olivos, algunas cartas de la provincia, algunas son muy interesantes. Denunciaban situación laboral, denunciaban las condiciones de trabajo y otra situación de los trabajadores y de la gente más humilde, más sencilla, y en Andújar ponemos ahí algunas cartas, damos y tal, como un hecho importante. Se analiza también el nacimiento de comisiones obreras en la comarca de Andújar, muy fuerte, como ha dicho Juan Antonio, pero muy fuerte, muy fuerte. La huelga de la construcción en el año 76, uno de los pueblos que tuvo mucho éxito fue en Andújar, con militantes de comisiones del PC repartiendo estadillas con una moto sencilla. Carlos Expósito y Juan Alía, año 76. Y se trataba entonces de pelear porque algunas condiciones muy favorables de algunos convenios de ámbito provincial de la construcción, lo que se pretendía por la coordinadora entonces estatal de comisiones al año 76, que esas condiciones más favorables se extendieran a todo el sector de la construcción de España, porque en algunos sitios donde los trabajadores no tenían tanta fuerza organizativa ni de lucha, pues también se beneficiaran de esas condiciones que se habían conseguido ya en algunos sitios del territorio español. Se analiza, por supuesto, la legalización del partido en Andújar, la transición, la legalidad, en fin, la lucha de los comunistas por el nuevo hospital, el comarcal, por la fábrica de uranio, de la fuga, en fin, todas esas cuestiones. Bien, terminamos para que podamos hablar. Hay muchas más cosas que las podéis encontrar ahí. Mirad, yo creo que como decía, me preguntaban ayer en la entrevista de Televisión Linares, pues una cosa que es recurrente, ¿no? Lo de la memoria, los dos bandos, no sé qué, que estas cosas no es mejor dejarlas ya, pasar la página, todas esas expresiones que se utilizan. Bueno, y lo que decimos, pues yo lo digo porque lo he oído y me parece una formulación, no nos dicen en realidad que pasemos la página, mucha gente. Lo que nos están queriendo decir es que arranquemos la página y que no la leamos. Eso es lo que nos están queriendo decir. Entonces, se puede pasar la página, pero vamos a leerla primero, ¿no? Y además, cuando la leamos y la pasemos, que no se nos olvide. Porque mirad, nosotros no estamos... Yo creo que el Partido Comunista de España está lleno, ha cometido muchísimos errores y seguramente, vamos, lo sigue cometiendo. Pero si el Partido Comunista de España está lleno de autoridad política y moral para hablar de que no hay odio ni rencor aquí.
Marco Ana, el preso con más años en la cárcel de Franco, 23, decía que la venganza y el odio no constituyen ningún ideal revolucionario. Y lo dijo un hombre que lo torturaron, le echaron 2 penas de muerte y estuvo 23 años en la cárcel, ¿no? Pero es que además el partido como tal colectivo en el año 56 aprueba la política de reconciliación nacional. Mirá, año 56, cuando había cientos y miles de personas del partido en las cárceles, a muchos los habían fusilado, y habla de reconciliación. ¿Habrá alguien más legitimado que nosotros para decir que no estamos instalados en ningún odio, en ningún rencor, que no es esa nuestra política, ni nuestra convicción ética y moral, pero que no se puede arrancar la página, ni pasar la página sin leerla, que no se puede, y que no estamos dispuestos a hacerlo? Por eso, bueno, termino ya. En mi opinión, yo creo que no tengo ninguna visión nostálgica de nada. No es la nostalgia una cosa que a mí me... No. Yo no tengo ninguna concepción nostálgica de la lucha del pasado. No. Lo que estoy convencido es que la historia hay que conocerla para entender el presente y sobre todo para prestar una alternativa de futuro. Hay que conocer la historia. Mira, ¿vosotros creéis que se puede entender el follón de la justicia española actualmente sin entender que proviene de la justicia franquista? No es posible entenderla. No es posible. No hubo una ruptura entendida como un cambio profundo de la justicia y de otra parte del Estado, y sufrimos todavía consecuencias de eso. Entonces, hay que entender qué era la justicia de Franco. Una justicia no legítima, porque nació de un golpe de Estado. Entonces, la historia hay que conocerla. Y yo creo que esto es importante para... Y además por otra cuestión. Mirad, yo creo que muchísimos problemas de la izquierda en general, no del PC, solo de la izquierda en general, muchísimos problemas se solucionarían mejor y más pronto si tomáramos todos conciencia de que la lucha no ha empezado con nosotros. Que nosotros no somos más que un eslabón, una cadena, que otros empezaron mucho antes. Y que no solo se jugaron la vida y sufrieron tortura y larguísimos años de cárcel, sino que aportaron mucho más que a lo mejor que nosotros, relativizaron otros problemas. Nosotros somos nada más que eslabones y no debemos tener tampoco grandes objetivos a corto plazo, simplemente que no se rompa la cadena. Esa es nuestra misión aquí, que siga en la misma cadena, dejar a otras generaciones, pues, yo qué sé, un testimonio, una experiencia de lucha que otros empezaron y que otros continuarán. Con ese objetivo humilde y sencillo, creo yo que es suficiente. Y esto es de lo que se trata con estos libros. Vamos a ver si uno tiene todavía ánimo y fuerza para seguir por aquí. Y si no, pues si uno ha aportado algo bien. Y en cualquier caso, pues yo estoy contento y me alegro de veros a todos. Y un abrazo para todos y todas y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Si queréis preguntar, aportar, opinar, mientras más breves sean, no lo digo, decir lo que queráis, pero vamos, yo no quiero, pero mientras más breves sean las opiniones, pues yo lo que me gustaría es que hablara la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras. Mientras más breve sea, más tiempo da para que podáis participar más compañeros. Una cosita, verás. Hace tiempo, yo me gustaba leer a un historiador que ya falleció, se llamaba Santos Juliá, y en uno de sus libros pues habló sobre el tema de la Guardia Civil y en la República. Tú aquí acabas de comentar que en época de la República pues tuvo una sublevación de unos guardias civiles en ciertos monasterios y tal, en Andújar por ejemplo, y que bueno, que un mando sí aceptó las condiciones, el otro no. Pero claro, yo al leer a Santos Juliá me daba la impresión de que en una gran mayoría entre la Guardia Civil apoyaban la República y que cuando llegó Franco se los quitó de en medio a todos y dejó a los cuatro, lo llenó de gente
de espías, de tal, llenó lo que son los mandos de espías que él tenía en los pueblos y tal, y poca gente, pocos mandos que le apoyaban, pero entonces, ¿tú qué consideras de eso? ¿O qué has podido averiguar de eso? Bueno, en Jaén, la República, en Jaén el golpe no triunfó por 3 razones, porque no había una unidad militar fuerte de la República, vamos, porque no cabía. Lo que había era una unidad pequeña de la caja de reclutas y la Guardia Civil, y en otros sitios había cuartelamientos, había unidades militares fuertes. Aquí no, en Jaén no. La Guardia Civil sí, había entre 700 y 800 guardias civiles en Jaén capital y en todas las comandancias, en todos los lugares, los municipios de la provincia de Jaén, algunos muy poquitos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La República desconfiaba mucho de la unidad de la Guardia Civil de Jaén capital y por eso lo llevó allí. Del resto de los pueblos no desconfiaban, porque entre otras cosas lo habían neutralizado. Porque el Frente Popular se reunió 3 días antes de iniciar la guerra aquí, a propuesta del PC, precisamente, de Nemesio Pozuelo, que entonces era el secretario provincial. Y entonces Nemesio Pozuelo venía de Villanueva de Córdoba, fue secretario provincial, después fue gobernador civil de Alicante, y propuso que se reuniera porque el partido ya estaba viendo que posiblemente venía el golpe de Estado, ¿no? En Madrid, me mandaron información. Se reúne el Frente Popular y entonces acuerdan enviar delegados a todas las comarcas para advertir a la Guardia Civil y advertir a los frentes populares de las localidades para que neutralizaran a la Guardia Civil. En Andújar no se rebeló la Guardia Civil. Lo que pasa es que después el comandante en jefe de la Guardia Civil, Reparar, se pasó al franquismo, pero después, al principio, pero en Jaén no. Entonces acordaron llevarlo allí, al santuario de la Virgen de la Cabeza. Y incumplieron una orden ya, la unidad de la Guardia Civil. ¿Cuál fue la orden que incumplieron? Que no solo se fueron los guardias civiles, es que se fueron las mujeres, los niños y las personas mayores. Y se pertrecharon con las armas allí, y familiares. Entonces, claro, la Guardia Civil era esa la situación, Virginia, esa era la situación. Y la prueba del algodón, aunque no eran todos, que hubo un grupo liderado por el capitán Cortés. Por cierto, el hijo ha escrito un libro gordísimo, pero critica a Franco. Sí, critica a Franco, pero cuando empiezo a leerlo unas pocas páginas, yo no quiero seguir leyendo esto. Porque quiero decir, no porque uno no tenga que oír otras opiniones, por supuesto, es que dice datos que no son datos, cita la fuente de lo que dice, porque si no. Bien, entonces así estaba la Guardia Civil y ocurrió lo de Andújar, el santuario, porque la comandancia de la Guardia Civil de Jaén capital se sublevó, pero el resto de los municipios no. Y después, bueno, esa era la realidad, ¿no? A los guardias civiles de Andújar la República le ofreció integrarse en la guardia de asalto, que era la Guardia Nacional de la República. No aceptaron tampoco. Esta era la situación. Digo, para no utilizar ya mucho tiempo, Sebastián. Muy interesante la intervención. Yo traigo aquí para una cosa para no enrollarme mucho, porque tienen que hablar la gente. Para mí hay un hilo conductor, los 3 libros, para ver un poco, ¿cómo diría yo?, poner en valor lo que hacen algunas personas que pasan desapercibidas, pero que han trabajado mucho y han luchado por la mejora de la sociedad y la solidaridad, etc. Yo voy a decir lo que dije cuando la presentación del primer libro, creo que fue. La historia, la verdadera historia, es aquella que apenas merece un renglón en los libros de texto, lo que se sale de los grandes acontecimientos, lo que se esconde en los entresijos de multitud de personas anónimas que se salieron de su época para consumir sus vidas en construir algo que no aplicaba al poder y la gloria, que se basaba en dar protagonismo a los que nunca lo habían tenido, que buscaba reconciliar la rebeldía con el perdón y la lucha con el amor en unos momentos en los que prevalecía el odio y la venganza. Hay un hilo conductor, yo creo, en los 3 libros que es fundamental y yo eso lo valoro mucho. No digo el único hilo conductor, es uno de ellos, ¿no? Recientemente veo que también Felipe Alcaraz, en una reseña que ha hecho de los libros, viene a decir lo mismo con otras palabras, ¿no?
Dice, frente a la historia de los grandes hombres, de las grandes obras construidas supuestamente sin los albañiles del pueblo, hay otra forma de nombrar, de explicar y de señalar las cosas, que supera el dogmatismo de la resignación y descubre el sonido real del motor de la historia. Es fundamental dar voz a los que están ahí, que han luchado por una sociedad más justa. Y luego también mención a la referencia a la fuga, a la fábrica de uranio, todo el trabajo que se ha hecho y la cerrazón de la administración de no dar, no hacerlo como enfermedades profesionales, ¿no? No hemos tirado la toalla, ¿sabes? No la hemos tirado. Quiero decir que también a nivel eclesial la pastoral obrera está también en el centro. Bartolo, no sé si conocéis, están muy pendientes de eso. Han muerto ya casi todos los trabajadores que trabajaban allí, a consecuencia de la exhalación del uranio. Creo que quedan 10 o 12 y no se le da ninguna salida a los que quedan, ni a las viudas, ni a los familiares. Es increíble cómo está la situación. Es vergonzoso, yo diría que es vergonzoso las limitaciones ante este tema, ¿no? Y todo el ingente labor que se ha hecho por el CCA y por cualquier medida, eso está ahí, en el libro. Y incluso el día 28 de abril fue el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se hicieron muchas declaraciones institucionales. Aquí en Linares se hizo una en la Diputación Provincial, entre sus textos dice algo sobre el tema. Un ejemplo claro de inacción en medida de prevención lo tenemos en la antigua fábrica de uranio de Andújar, Cuba, en la que murieron por cáncer la mayoría de sus trabajadores y muchos de sus familiares. Pero las administraciones, como hemos visto, no saben, no contestan, miran para otro lado. Esto es algo que es cierto, no hay que tirar la toalla, hay que seguir incidiendo, ¿no? Pero que es muy complicado, muy complicado. La administración o las administraciones, no solamente la andaluza y la estatal y otro tipo de instituciones, no están haciendo nada por dar una salida de eso. Y más o menos por ahí. ¿Más cosas? Bien, a ver, Manolo. Luis, yo, aparte de agradecer todo el trabajo y el esfuerzo que estás haciendo porque se conozca toda esta historia tan interesante, yo hay una pregunta muy simple y la otra un poquito más. La pregunta más simple me la ha sugerido también el título, ¿no? ¿Por qué te quedaste en el año 1994-95? ¿Qué razón? Seguro que hay una razón. Evidentemente, en un determinado momento de la historiografía hay que cortar porque hay que cortar, simplemente, ¿no? Y entonces, ¿alguna razón que no sea solo la de hay que cortar o hay alguna razón añadida que te haya llevado a no continuar, incluso a no tener, bueno, un poco de prospectiva de cara al presente actual, incluso al futuro, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, que también va muy unida a lo que anteriormente han dicho, ¿no? Decía, y además también lo recuerdo cuando presentaste el libro bueno, aquí en Linares, creo que era de la zona de Linares, ¿no? de las minas, el papel que en su momento, al final de la dictadura y sobre todo al inicio de los primeros años de la democracia, los centros escolares y especialmente por lo que decía anteriormente la SAF había tenido como institución que bueno, de alguna forma iba a decir propagaba, ¿no? Pero bueno, no sé si propagaba, pero bueno, que daba pie a que algunos de sus alumnos, y seguro que evidentemente también algunos de esos profesores, tuvieran ese conocimiento de un partido que inicialmente estaba clandestino y que después pues ya estaba totalmente legalizado, ¿no?
el papel de las instituciones educativas, especialmente yo me interesa mucho por lo que habéis estado comentando, la SAFA, en la historia del Partido Comunista en la provincia. Bueno, Juan Antonio conoció la juventud, entró en la juventud comunista siendo alumno de la SAFA de allí porque había un profesor que después, había un jesuita, Sí, estaba Padre Ibáñez. el padre Ibáñez, pero el principal era el padre Bermudo, que era el que irradiaba al resto de profesores, sean jesuitas o seglares, la nueva enseñanza, ¿no? Entonces, al calor de eso y del mayo francés en el 78, allí formamos un pequeño núcleo de las juventudes comunistas, que la lideraba Francisco Ruiz Lara, que era un poco mayor que nosotros. Yo estaba con él y muchachos internos de la provincia de Córdoba, de Málaga y de Sevilla. Entonces, bueno, pues, que hacían, había un seglar que se llamaba Boicochea de apellido, que era uno de los fundadores de las comisiones obreras a nivel del Estado. Hay fotografías que está con Marcelino en reuniones clandestinas y demás. Y entonces pues también nos inducía el camino, ¿no? Llevándonos prácticamente casi toda la semana a visitar los barrios marginados, ¿no? Entonces nosotros, los jóvenes de entonces, empezamos a tomar conciencia de que había una situación que no nos cuadraba con la enseñanza oficial. Y estos jesuitas y seglares nos enseñaron todo eso, y formamos eso. Y nos procuraban libros de marxismo y libros de lectura social, pues de forma clandestina, jugándosela a ellos también, ¿no? Pero el padre Ibáñez y el padre Sancha, que se mató en un accidente de pulmón en la recta de Carmona, ¿sabes? Fueron los maestros nuestros en ese sentido. Luego ya tomamos contacto con los viejos camaradas de siempre, de Andújar, Andrés Cantón, Carlos Expósito, Emilio González, Pedro Rodán, gente que han estado en el partido, han estado en la cárcel y demás. Entonces fuimos formando un germen y sobre todo fundamentalmente hacia Comisión Obrera. Fijaros que en un pueblo que no hay industria, que había muchas empresas de plástico, de construcción y demás, pues fue hegemónica Comisión Obrera en todas las elecciones sindicales. Fijaros que llegó a tener 2.800 afiliados de la Unión Local de Comisión Obrera. En el boom ese, claro, nos ayudó tanto esto de la SAFA, los profesores estos, padre Bermudo, otro sacerdote que luego estuvo en Linares y ha muerto en Linares, el padre Paco Calleja, todo eso era un núcleo que a nosotros nos metieron en la conciencia de clase, Y otra cosa, Manolo, que te puede ayudar es que aquí hay una asociación Linares a la cual pertenezco, Encuentro Democrático de Linares, que hicimos una charla sobre el movimiento obrero en la ciudad. Y entonces, pues Sebastián, que acaba de hablar, habló de la aportación al movimiento obrero de los movimientos cristianos. Entonces, en el primer libro yo hablo de la OA del cristiano por el socialismo, de las comunidades cristianas populares, y en el segundo yo hablo bastante de la SAFA de Linares. De todas maneras, aquí hay un compañero, Chema, que fue profesor de la SAFA, y el padre Bermudo, en la historia que ha escrito sobre la SAFA, yo la he consultado, la he tenido en cuenta para estos trabajos, pues él podía contar, yo no sé si tengo licencia para decir muchas cosas de Chema, lo puede decir él o no, pero él fue profesor de la SAFA y es un testimonio para mí. El padre Bermudo dice que Chema era un hombre honrado, pero le falta decir que tenía derecho a ser comunista y profesor de la SAFA, pero fue despedido. El padre Bermudo estuvo en el 9º Congreso del partido. Bueno, el padre Bermudo, cuando ha escrito la historia de la SAFA, ha dicho que José María Chema era un hombre honrado, pero yo creo que tendría que haber dicho que tenía derecho a ser miembro del Partido Comunista de España y profesor de la SAFA al mismo tiempo. Y entonces, lo expulsaron, lo despidieron, cometieron una injusticia con él, muy grande. Yo recuerdo todavía el juicio en la calle Navas de Tolosa, en magistratura, hubo una concentración todavía entonces por el PC, en fin, pero bueno. Pero en el segundo libro de Linares yo analizo el tema de la SAFA, también la parroquia de San José, el tema de la OA,
y las aportaciones de Sebastián, que ha sido que es militante de la OAP, ¿no? Que es del mundo del movimiento obrero cristiano, y entonces, y yo que fui militante de la OAP, pues recuerdo muchas cosas de esas, claro. Y entonces, pues, de Cristianos por el Socialismo, que nació en Hispanoamérica, pero que aquí tuvo ciertas incidencias, y uno de los máximos referentes de Cristianos por el Socialismo fue Alfonso Carlos Comín, que fue dirigente del PSUV, del Partido Comunista en Cataluña, del Partido Socialista Unificado. O sea que ese tema está tratado en el segundo libro bastante, porque la Safa de Linares yo la conocía más, y claro, al tratar de aquí, la Safa de Andújar la conozco menos, aunque hay referencias que ya hemos dicho. Y después, ¿por qué hasta el 94? El primer libro llega hasta el 86, que es la historia de la provincia, porque en el año 86, en la primavera del 86, se constituye Izquierda Unida. Entonces me parecía que era un momento donde ya era otra cuestión. Pero en el segundo libro llegué hasta el año 94, porque yo quería analizar el conflicto de Santana bajo la óptica del PC. Por lo menos lo que yo pensaba que el PC pensaba en aquel momento del 94. Porque se habían escrito dos cosas sobre el conflicto de Santana, un libro que que yo reconozco que aportan cosas, que son positivas, pero a mi juicio faltaba una óptica distinta del conflicto, una óptica más de clase, más de, que las fábricas no se cierran porque los trabajadores un día lo dejen, no sé qué, en fin, había otra visión. Y entonces, en el segundo libro yo llego hasta el año 94, porque el último capítulo está dedicado al conflicto de Santana del año 94 y la óptica del PC. Esto es lo que yo puedo decirte. ¿Y por qué hasta el 86? Hasta el 94 también, porque ese año fue un año de fuerte implantación electoral de la Izquierda Unida y por lo tanto del PC. A partir del 94, si yo sigo, me meto ya en berenjenales que no quiero meterme, porque hay cosas que yo ya veo ahí que Izquierda Unida lo han convertido en un partido. Aquí hay protagonistas de Izquierda Unida, ese fue el motivo, y no me importa decirlo porque es la actualidad, ¿no? Aquí hay protagonistas de que en el año 84-85 fuimos protagonistas de convocatoria por Andalucía. Mariano, Alfredo y otros compañeros de aquí, ¿no? Para Antonio, Ana, en fin, Magdalena, yo que sé, otros compañeros, ¿no? Y entonces el 94 me pareció que a partir del 94 aquello tomó ya la Izquierda Unida se convirtió en un partido. Y si me apura, aliado con marcas electorales. Yo no creo en las marcas electorales, creo en las organizaciones obreras, no en las marcas. Porque una marca se crea en una mañana a las 11 y media, se escribe en el Ministerio del Interior y el sistema, con golpear al líder que a referencia, la crea y se la carga rápido. Pero una organización tiene arraigo, tiene militantes, tiene historia, tiene patrimonio, tiene experiencia, tiene formación, tiene cuadros, es otra cosa, ¿no? Y entonces a partir del año 94, digo yo, como sigo aquí con Izquierda Unida, pues yo soy militante de Izquierda Unida, después me voy a meter en un berenjenal, digo yo esto lo dejo ya, a ver si otro... en fin, este fue el motivo, lo digo con toda sinceridad. Y también lo que se suele decir, la historia hace falta un poco de distancia, para tener una visión más reposada y más completa de las cosas, ¿no? Más cosas, venga, más preguntas, más... Hay opiniones. A ver, León, perdón, León. Yo quisiera también aclarar un poquito también de decir que sí, los jesuitas hicieron una gran labor para meterse en la lucha del movimiento obrero y todo ello. Mariano es un representante de vanguardia, no era de la OAP Mariano. Luego ha habido mucha gente que ha estado en los comités, también eran vanguardia, o sea que también ha sido una fuerza que partió de los conflictos. Y luego después, a partir del año 73, ya se llamaban Comunidades Cristianas Populares. Y nos hemos reunido muchas veces, hemos estado juntos, hemos hecho reuniones con todos, OA, vanguardia, nosotros cuando íbamos a hacer las elecciones, las cosas, nos hemos estado hermanando en ese aspecto, ¿no? O sea que quiero decir que también ahí hizo el Estanislao, que vino aquí a Linares, fue una persona muy digna en ese aspecto y todavía está vivo. Muy bien, Mariano. No, yo quería decir efectivamente que en la Safa de Linares se organizó la vanguardia obrera juvenil y la vanguardia obrera social, que eran las personas mayores de edad, los
juveniles éramos los de 15, 16, 17 años. Y ya empezamos se nos hablaba de la clase obrera, se hablaba de la clase obrera y se hablaba de los derechos humanos, se hicieron unos boletines, o sea que una formación que en otros colegios pues no se daba. Y como dice el León, Estanislao hizo un gran papel y otra gente. Y además, el padre Bermudo, efectivamente, yo fui al 9º congreso y como yo lo conocía, el padre Bermudo, lo saludé allí en el 9º, pero yo no sé si fue como delegado o fue como invitado. Yo lo vi allí, me acerqué a él, lo saludé porque lo conocía, él me había incluso confesado alguna vez, pero no sé si se acordaba de mí, pero luego después, posteriormente, cuando escribió el libro, que el libro se lo dejé yo a Luis, pues ese libro también aparezco yo en un pequeño recuadro porque se hizo una revista en aquel tiempo que aparte de la Vanguardia Obrera y la Vanguardia Juvenil estaba en la Asociación de Antiguos Alumnos, que también hizo un papel importante en cuanto a la influencia en los centros de trabajo. Y de ahí también pues surgió ese conocimiento que teníamos entre gente joven que habíamos entrado en Santana un número importante, pues hizo que empezáramos a cohesionarnos al principio en organizarnos como sindicato de Comisión Obrera en Santana. Y ya está, con esto ya bueno, hay una palabra más, la de Miguel Cunejero, que es historiador y amigo. Entonces, si os parece lo dejamos porque no hay mucho tiempo más, según el compromiso que hemos tenido con la gente de esta casa, que debemos terminar como máximo a las 8:20, ¿no? Entonces, Miguel. Muy brevemente, dos cuestiones. La primera, agradecerte al acercar el libro a las 3 presentaciones que he venido por mi interés, pues como persona de izquierda y también como historiador. La importancia de libros como este, como los dos anteriores, no es solo, lo digo para la gente que no está muy versada en la investigación histórica, no es solo que digan verdades o que desmientan mentiras, es que también es una recopilación de material que le sirve a futuros historiadores. Quiero decir, aquí hay una cantidad de documentos en los otros dos anteriores, y por supuesto en este imagino también, que al posible investigador sobre estos temas le van a ahorrar ir a los archivos que Luis sea y a los documentos que Luis recopilan. Eso es muy importante en la labor de los historiadores, el trabajo previo, no solo ya lo que dice el libro, sino los materiales que contiene. Y luego una mención también, porque a mí lo mismo que a Luis, se lo he oído en la otra presentación y estoy de acuerdo con él, le molesta el tema del poeta, de Miguel Hernández, pero a mí ya no es solo, por supuesto que es verdad lo que dice Luis, que Miguel Hernández no fue periodista, que vino aquí mandado por un periódico, pero es sobre todo en cuanto al tema ahora de memoria histórica que estamos hablando, el Museo de Zabaleta, Miguel Hernández, el protagonismo de la Diputación Provincial, que me parece magnífico que se haya traído aquí a Jaén todos los materiales de eso. Pero a mí lo que me molesta es la monopolización de la figura de Miguel Hernández por parte de la autoridad, en este caso de la Diputación. Yo no hace un año, o no sé cuánto, no hace mucho, hicieron una serie de actos, todo bueno, el museo no hace ni una mención que yo recuerde a su militancia comunista, que fue la que le costó la vida en el fondo, por las condiciones de la cárcel. Y lo que ya me colmó un poco el vaso es que en los actos que organizan de ese centenario, de ese aniversario del museo, es que la figura central que vino a hablar de Miguel Hernández fue Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, que reconoce muy bien, pero que con Miguel Hernández pasa lo mismo que con Federico García Lorca, los libros de texto que estudiábamos muchos de los que estamos aquí, que decía que murió como si hubiera muerto o Antonio Machado, que está en Francia, como si se fuera a dar una vuelta. Esas verdaderas mentiras muchas veces son peores que una mentira. Muy bien, Miguel. Bueno, entonces... Miguel, desde Andújar hemos tratado de neutralizar ese tema. Y entonces, allí, en terreno municipal, dentro del santuario, enfrente de la casa de Toro Don Jiménez, había una placa firmada por Iniesta Cano, un teniente general franquista fascista malo. Entonces, lo que hemos hecho, hemos ostentado la Consejería de Cultura y Juan Marcelo Cazalilla hizo un concurso de ideas para poner un monumento allí de Miguel Hernández. Ganó un escultor bueno y demás, y entonces lo inauguramos. Si vais al santuario,
antes de llegar al recinto, está Miguel Hernández sentado escribiendo y al lado una placa con frases suyas, ¿no? Y entonces la Junta de Andalucía, personificada por Jesús Estella, delegado de gobierno en Jaén, denunció y nos dio expediente. ¿Qué pasa? Que erró porque donde se puso el monumento de Miguel Hernández, resulta que el terreno municipal tiene plena autonomía para poner eso, ¿no? Es obligado con la memoria democrática que hemos presentado recientemente una proposición no de ley para que se vea la cuestión del nacionalcatolicismo, los más llamados héroes que están en una cripta, Capitán Cortés, Capitán Gaya, luego era comandante, Rueda, Ruano y Porto, están en una cripta donde antes los fascistas no iban, tenían miedo, pero ahora lo ves allí todo domingo con bandera de Franco y allí vamos cantando el Carasol y el Hora Méndez y toda esa historia. Quiero decir que hemos metido eso y esperemos que nos apoye al menos el Partido Socialista, ¿no? Porque el Partido Popular aprobó la memoria en el Parlamento. La prueba para quedar un poco de que no tienen en contra, pero la segunda parte es que no dan ni un euro para hacer nada. Dani, rápido, por favor. Muy breve, para acabar antes de las 9 de la noche. Dos cosillas. Una, la primera, el año que viene se celebra el 75 aniversario de SAFA de aquí de Linares. Y estamos preparando una serie de actos pues, un poco históricos y demás. Con Mariano, que estamos en la transición de la Asociación de Antiguos Alumnos, estamos viendo cómo se reformula la nueva dirección. Y uno de los trabajos que queremos hacer precisamente es reivindicar y criticar el salón de actos de allí de SAFA como un espacio de conquista de la izquierda, ¿no? Además de esto, porque he estado consultando un poco los chicos que tenemos allí en el cole, además de actos del Partido Comunista, incluso uno de Arribatasuna, que muchas veces la gente viene a recordar, ¿no? Que se celebró allí en SAFA, pues UGT, PSOE, diferentes partidos tuvieron allí actos, ¿no? Y queremos hacer una publicación en la que quizás por lo que te pidamos ayuda en los próximos meses. Muy bien, vamos a terminar. Ya acabo. Es que si no, me muerdo la lengua y me enveneno. Es que es con respecto a lo de Miguel Hernández, ¿no? Y al compromiso de la izquierda de la figura de Miguel Hernández. Yo, que he sido diputado provincial, que he participado con los fondos que yo gestionaba para que se habilitase el Museo Zabaleta y demás, desde una perspectiva ahora de 2024, pues claro que veo que ha habido muchos errores y que en el discurso hay muchos errores. Y el buenismo que han tenido compañeros y compañeras mías, que todavía están algunos de ellos ejerciendo su compromiso político, tiene dos características, puedo llamarlo incluso errores de base. Una, la falta de formación, que no tenemos que olvidar, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que no leen, y Luis, que no se van a leer tu libro en la vida, compañeros y compañeras de Madrid. Y dos, la falta de compromiso ético, que a lo mejor les lleva también a la falta de lectura. Y creo que eso es muy, muy importante. Por otra parte, como tú has reivindicado a la figura de Miguel Hernández, me parece muy interesante la de Miguel Hernández y la de otros tantos que fueron militantes del Partido Comunista, que en este buenismo pues, pasan por ser gente que estaba por allí, que sí, que colaboraba con la República y como éramos todos democráticos y más o menos libertarios, pues eran buenas personas, ¿no? Pero también me regaño y os regaño y nos regaño a los compañeros que estáis aquí del Partido Comunista. Esto que estáis diciendo aquí, Luis, estoy seguro que lo hacéis, ¿no? Y que lo hacéis con el pago, pero ponerle más volumen al pago, ¿no? Sí. Para que compañeros del PSOE, compañeros de las instituciones, se vean obligados a reconocer una parte de verdad y por otra parte no resta ni un ápice de credibilidad a ningún discurso democrático sobre lo que supuso Miguel Hernández, en este caso para la provincia de Jaén, o lo que supone cualquier otro compañero o compañera de izquierda en la lucha contra la derecha. Muy bien. Bueno, ¿dónde se puede comprar el libro? Pues se puede comprar en el Corte Inglés, en Amazon, en cualquier librería de España, lo encarga, te lo manda. Pero hay una manera muy directa de comprarlo, que es Entre Libros de Linares. Y como los compañeros de Entre Libros están ahí, pues lo podéis comprar si no hay ningún compromiso, pero vosotros mismos tenéis la palabra. Gracias a todos y un abrazo y hasta otro día.